Hola, muy buenas noches. Ahí vemos a David Molina, como siempre. Aarón, Guillén, ¿quién más tenemos por acá? Calvo, Surco, igualmente Alexandra, Ugarte. Y tenemos por acá otros participantes que en la pantalla no se visualizan, pero acá en el sistema sí lo vamos a ver ahí. Sí, sí, y lo vemos a Calvo, Cachi. Ya dije Alexandra, Juanito, vamos a ver. Juano, por ahí está. Guaita también. Centeno. Ujú. Qué bien que tenemos por acá. Bien, vamos a utilizar para comenzar ahí, por el momento vamos a utilizar el chat. Y justamente ahí Sofía Cachi ya lo ha utilizado, saludándonos. Te doy las gracias, Sofía. Igualmente, buenas noches para ti. Y estamos listos aquí para hacer nuestras clases, ¿no? Revisamos algunos tópicos de la clase anterior, ¿no? Eh, si, si yo le pregunto cómo se divide la teoría económica para tratar, para tratar obviamente la economía con mayor amplitud, con mayor detalle, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se divide la teoría económica? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, por acá ya tenemos una respuesta de Aarón, también tenemos la respuesta de Surco, qué bien, felicitaciones, muy bien ahí. Eh, Aarón Troncos, Cristian Surco, y efectivamente, para continuar entonces, efectivamente la teoría económica, como estuvimos repasando, para efecto de un mejor trato, para un mejor entendimiento, se divide pues en microeconomía y macroeconomía. Y entonces nosotros tenemos el estudio de la macroeconomía, ¿no? Y en una palabra, ¿cómo lo conceptuarían ustedes a la macroeconomía? En una palabra, una palabra. Por ahí hay unas respuestas. La palabra, no digo la teoría macroeconómica, sino una palabra. Por ahí tenemos otra respuesta. Primero Centeno, después ahí vemos Surco, muy bien, gracias. Pero ¿qué más? ¿Qué dice el resto, por favor? Una palabrita bastante simple, que sin entrar a los tecnicismos económicos, incluye, digamos, incluye a la macroeconomía. Ahí tenemos otra respuesta de Troncos. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Qué dice Molina? Guillén, no tengo su respuesta. Calvo, tampoco. Surco, sí estaba por ahí. ¿Qué dice Alexandra? Palomino, ¿no? ¿Cómo me dijo que su nombre se leía? Mayerly, creo, ¿no? Mayerly, ¿ya? ¿Qué dice Abel Huerte? Ay, Magíster, buenas noches. hola, hola, dime. Magíster, estoy teniendo problemas con el horario. Están cruzándose con el mismo curso, con este otro curso también. Mm, ¿por qué pues? ¿Por qué te matriculas tanto? Eres goloso. No es así, los de la universidad me han colocado dos cursos con el mismo horario, Magíster. Ahí ve, pues tú, ve cómo Sí, Magíster, soluciona, voy a coordinar. ve cómo soluciona esa situación, ¿ah? Ok, ok, Magíster. Acá te apoyamos, pero ve cómo solucionas. No hay ningún problema, correcto. Ve. Vamos a analizar alguna respuesta por ejemplo, la de Henry Centeno. Bueno, la economía positiva y la economía normativa, más bien son dos grandes teorías, ¿no? Son dos grandes teorías dentro de la teoría económica, ¿no? En el,
el material de la semana, de la clase anterior, justamente se habló esto de la economía positiva y la economía normativa, que para el caso no es la respuesta, no es la respuesta, pero es un tema, son teorías válidas, son teorías económicas válidas, entendibles, que están ahí. Cristian Surco dice que la palabra que identifica a la macroeconomía está por ahí el PIB. Bueno, está bastante cerca, bastante cerca, efectivamente. Efectivamente, la macroeconomía en gran parte, casi digamos un 70% de su estudio está orientado ahí, a ese indicador macroeconómico. Cierto, cierto, así es. Por ahí tenemos otra respuesta acá tenemos la respuesta de Sofía Cachi, indicadores globales. Ajá, este está más cerca. Pero como dije una sola palabra, entonces no es tan exacta su respuesta. Pero está ahí. La palabra que identifica la macroeconomía es el término global. El término global. Y cualquier indicador en términos globales, en términos generales, en términos de país, va a estar dentro de la macroeconomía. Entonces, por ahí está, digamos, casi a un pelito, como dicen ahí, solamente que ya había hecho una palabra, ¿no? Y ella la hizo en dos y no está mal, está muy bien su aporte. En realidad, todos, yo respeto las opiniones de ustedes. Aarón, por ejemplo, acá dice empresas, ¿no? Empresas, ¿no? Pero más bien las empresas están formando parte de la microeconomía, ¿no? Las empresas así como tales. Por ejemplo, una empresa de servicios, otra empresa industrial, otra empresa de comercio, una universidad o cualquier empresa, tanto individual como grupal. En realidad forma parte de la microeconomía, más que de la macroeconomía. Más bien, un indicador de estas empresas, un indicador de estas empresas que podría ser, por ejemplo, su participación en el Producto Bruto Interno, su participación en el ingreso nacional, su participación en la recaudación nacional. Ya por ahí sí, ya tiene la orientación de tipo macro, ¿no? Surco, por ahí nos decía otra respuesta, inversiones, ¿sí? Bueno, el término inversiones, sí, pero inversiones puede ser inversiones del sector público, del sector privado, ¿cierto? Y dentro del Producto Bruto Interno justamente encontramos ahí, ¿no? Que la sumatoria de las inversiones que hace tanto el sector público como el sector privado, además de otros indicadores, forman parte del Producto Bruto Interno, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Son parte, digamos. El término inversiones es un término que forma parte del Producto Bruto Interno y también, por ende, de la macroeconomía, ¿no? Pero es un solo término, porque aparte de inversiones hay otros elementos ahí que intervienen para el PBI. ¿Qué más tenemos acá? Constantino Huanca, gracias por la respuesta, pero te han mandado de como un rollo bastante grande. Mercados regionales de un país y zonas de comercio que agrupa varios con regiones, ¿sí? Eso es lo que es la macroeconomía en términos de detalle, ¿no? Abarca, digamos, todo lo que es un país, la parte de una región continental, etcétera, ¿no? Fenómenos globales, como dice Guillén, ¿sí? También, o sea, todo lo que es global, ¿no? Todo lo que es global. El término global se relaciona con la macroeconomía. Bien, bien. Entonces, por ahí hemos recordado algunos tópicos ahí y luego vamos a repasar por acá algunos otros detalles. Ahorita vamos a compartir unos materiales que tenemos ahí para ubicarnos en el tema correspondiente.
justamente lo que tenemos en pantalla ya, dice indicadores económicos y temas de interés de la macroeconomía, ¿no? Y podemos ver ahí los términos, miren. Esos son los temas, ¿no? No solamente es el PIB o PBI, ¿no? Está ahí también la inflación, la tasa de interés, el índice de precio del consumidor, la tasa de desempleo, reservas internacionales y otros, ¿no? Y otros. Pero ya en forma así directa podemos verlo ahí en la gráfica correspondiente, ¿no? Bueno, veamos ahí, veamos cada uno de estos elementos. Veamos cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí nos habla de la tasa de interés, ¿no? Dice que representa las fluctuaciones de los precios de las divisas en los mercados cambiarios, ¿no? Eh, Todo crédito está sujeto a un interés, ¿no? Y tanto las personas como las empresas vivimos de los créditos, ¿no? Hoy por hoy es casi una moda vivir endeudado, ¿no? Pero claro, siempre buscando una tasa adecuada, ¿no? Y el otro día ya estuvimos discutiendo ahí un aspecto ahí de las tasas que en algunos casos aquí en nuestro país son tanto abusivas, perversas, ¿no? Y seguramente en otros países también, porque este sistema, digamos, el sistema financiero que está relacionado con las tasas, es de carácter mundial. Ah, pero la tasa de interés no solamente tiene que ver con el préstamo de dinero, ¿no? Porque también puede haber un crédito, por ejemplo, de proveedores, muy aplicable a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa en realidad, ¿no? En realidad, por todo tipo de empresas, el famoso crédito de proveedores, ¿no? Y es que recurrimos a un proveedor, nos da mercaderías, pero nos da al crédito, nos da mercaderías o nos da materias primas y nos da crédito. Y nosotros debemos pagarlo con una tasa de interés correspondiente. Lo bueno de este crédito de proveedores que estoy mencionando, es que en algunos casos, y en gran parte de los casos, ¿no? En gran parte de los casos no tiene tasa de interés. Por eso que es bastante buscado por las empresas. Antes de ir a un banco, primero indagan qué proveedor te puede dar una mercadería, una materia prima, un servicio o cualquier bien que necesiten. Así, en principio, sin tasa de interés cero, ¿no? Y si ya no hay, pues, tasa de interés cero, habrá que asumir una tasa, ¿no? Como es lo lógico, ¿no? Pero esa tasa debe ser una tasa, pues, que la empresa esté en condiciones de asumirla. Las empresas o las personas también, ¿no? Ya le comenté algo de la tasa de interés en nuestro país, ¿no? En nuestro país, ustedes saben que vivimos una economía de libre mercado, así, totalmente de libre mercado, y casi mercantilista, digamos, y muy especulativa, por cierto, aun cuando en la Constitución diga que nuestra economía es social de mercado, pero esta economía que vivimos no tiene nada de social. Más bien, esperemos que efectivamente haya en nuestro país una economía social de mercado, ¿no? Y que no esté pintado ahí, pues, en la Constitución y no se cumple en la realidad, ¿no? ¿Por qué digo que hay una... ni siquiera, miren, en realidad ni siquiera hay una economía de mercado, porque cuando los bancos te imponen estas tasas de interés, es por una suerte de factor de monopólico, oligopólico, ¿no? Te imponen. Porque si fuera, digamos, de libre mercado, ¿qué cosa es el libre mercado? Es
libre oferta y libre demanda, ¿no? Uno discute la tasa de interés con el banco, ¿no? Lo normal sería que yo, prestatario, me voy a un banco y me dicen, te voy a cobrar un 20% al año. No, no, un momentito. Si quiere, yo le voy a pagar 12% al año, que por ahí sería a 1% mensual. Y entonces comenzamos a discutir, ¿no? El banco dice 20, yo dije 12, ¿no? Ya el banco seguramente que te va a decir, no, ya no te voy a cobrar 20, pero lo vamos a dejar en 15. En realidad, así debería discutir, negociarse, esa es la palabra. En realidad, así debería negociarse las tasas de interés en una economía de libre mercado, como lo es aquí a nivel Latinoamérica, los chilenos, los colombianos, y claro, en Estados Unidos, Europa, no así en otros países, donde hay una imposición en este caso, de los agentes financieros hacia, digamos, los prestatarios, que tenemos que aceptar lo que estas empresas dicen. Y también les comenté, y esto lo deben tener en cuenta, porque hay muchos errores de economistas, ¿eh? Y economistas ranqueados, ¿eh? Aquí voy a hablar de este buen amigo de Kurt Burneo. Hace algún tiempo sacó un artículo en un diario, ¿no? Y como había la oportunidad de comentar el artículo, entré y ¿qué cosa decía él? Él decía que la tasa de los bancos los fija el Banco Central de Reserva. Y ya le dije yo que no es así. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el artículo 9 de la Ley de Banca y Seguros. Le dije incluso que investigaran ese artículo, que lo leyeran, ¿no? Y analizaran. Y así como este señor de Borneo, así economista, Borneo ha sido viceministro de Economía, ha estado de ministro de la Producción, parece. Es una persona muy, muy, muy conocedora, competente, también es docente, es profesor de economía y todo eso, pero a veces se le va pues a la gente, ¿no? Porque escucharon que alguien dijo, el BCR fija la tasa de interés de los bancos, ya todo el mundo sigue esa ruleta, ¿no? Y no es así, ¿no? Los bancos fijan sus propias tasas en base al artículo 9 de la Ley de Banca y Seguros. El BCR sí fija tasas, y especialmente la tasa de referencia, pero para el sistema no financiero, que ya le comenté que eso era, por ejemplo, las tiendas comerciales, tiendas nacionales como Carsa, como estos supermercados que venden al crédito, ¿no? Saga, Ripley, que están por ahí en todas partes, ¿no? Para ese tipo de negocios sí fija el Banco Central de Reserva, ¿no? Fija una tasa de referencia, ¿no? Es decir, esa tasa de referencia que ninguna de estas entidades no financieras todas deben estar por debajo de esa tasa de referencia, ninguna debe sobrepasar esa tasa, ¿no? Pero esa tasa, curiosamente, no es aplicable al sistema financiero. Más bien le comenté que en el Congreso anterior aprobaron para que el BCR fije la tasa de los bancos. ¿Y por qué aprobaron? Porque no existía una ley que les obligaba. Pero ya ha pasado como 2 meses, casi 3, creo, de esa situación, y el Banco Central de Reserva no ha fijado. Por ahí está la ley. Busquen en internet, ¿no? Busquen ahí en la red, es decir, ley que norma la fijación de tasa de interés de los bancos. Y van a encontrar que la ley está ahí, pero el Banco Central no lo ha reglamentado.
no ha dicho cuándo va a fijar, cómo va a fijar. Es más, el presidente no ha querido irse, no ha querido renunciar, ¿no? Y más bien ha hecho que lo designe nuevamente. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero está ahí, ¿no? Pero bien, bien, entonces esto de la tasa de interés es todo un tema, es todo un tema, porque las altas tasas de interés afectan pues la liquidez de las empresas, ¿no? Las altas tasas de interés afectan la rentabilidad de las empresas, ¿no? Porque pagar una tasa de interés significa gasto, aun cuando sea un gasto deducible el impuesto a la renta, pero sin embargo afecta a la renta, pues justamente. Cuando digo deducible, es que si yo tengo una renta de 100 y tengo 80 de interés, mi renta solamente ya no va a ser 100, sino va a ser solamente 20 por la tasa de interés o por el interés que he pagado. Y la tasa de interés también está influenciada por el tipo de cambio. La tasa de interés está influenciada también por la inflación, ni qué decir por la deflación. Y así hay varios elementos que intervienen aquí en las tasas de interés. El estudio de estas tasas lo tenemos más adelante con casos prácticos y todo. Por ahora, como hemos dicho, estamos repasando algunos tópicos generales, ¿no? Unos tópicos generales de macroeconomía. Vamos por aquí con el famoso IPC, ¿no? IPC. Bueno, para nosotros IPC es el índice de precios al consumidor, ¿no? Aquí este material es por ahí vimos que era de México, ¿no? Mexicano, ¿no? Pero por ahí hay algo que obtener, ¿no? Mide el rendimiento de mercado, dice acá. Mide el rendimiento de mercado accionario del país. Bueno, no tanto se relaciona, digamos, con nuestro IPC, porque nuestro IPC mide el nivel de precios, ¿no? El nivel de precios de los bienes y servicios de la famosa canasta familiar, ¿no? Ahí está, la famosa canasta familiar, ¿no? Y es de lo más importante ese IPC, porque cuando hay inflación, pues ese IPC aumenta, ¿no? Y cuando no lo hay, disminuye. Aun cuando en economía se dice que hay inflación cuando esta es generalizada. Ya le dije el otro día que es un concepto para mí erróneo, ¿no? Porque en realidad, miren, ahorita estamos los casi primeros días de agosto. Si a fin de mes vamos a ver cómo ha aumentado el índice de precios del consumidor, aun cuando no ha sido un aumento generalizado. Sin embargo, eso se va a reflejar en el índice de precios al consumidor. ¿Y qué mide ese índice? El efecto de la inflación. Porque es la inflación la que incide en los precios, ¿no? Así de claro, ¿no? La tasa de empleo, uy, esto sí nos tiene pues sin trabajo, ¿no? Sin trabajo, ¿no? Ya comentamos el otro día que hay mucha gente que puede ser muy buen profesional, pero que está desempleado. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita, pero en realidad estoy desempleado. ¿Por qué? Porque como profesional formado en una carrera, debería estar desarrollándome en esa carrera para la cual me formé, para la cual obtuve competencias y experiencia, ¿no? Pero sin embargo, al no haber habido oportunidad para estar en ese campo, estoy en el campo docente. No estoy diciendo que el campo docente sea malo ni nada por el estilo, ¿no? De repente incluso es mejor que el otro trabajo que estoy discutiendo, ¿no? Pero uno se forma para algo, pues. Y si no está, digamos, trabajando en eso, está desempleado, ¿no? En todo caso, más técnicamente, está subempleado. Ese es el término más exacto, subempleado, que es una suerte de división del desempleo, ¿no?
porque en líneas generales desempleo es no tener nada, pues, ¿no? Es no tener nada. Pero tener algo que no es tu campo, está también dentro, digamos, de ese campo, pero ya técnicamente o específicamente dentro del subempleo, ¿no? Se refiere a la población económicamente activa, ¿no? Que está buscando chamba, ¿no? Pero no lo consigue. Es uno de los indicadores económicos que refleja cuál es la situación económico-financiera del país. Bueno, por colación, ¿no? Por colación, digamos, el desempleo se relaciona con lo que pasa en el país. Si el país está mal económica y financieramente, no está generando los puestos de trabajo, la fuente de trabajo, ¿no? Correspondiente, ¿no? Las industrias no están produciendo al 100%, y por lo tanto no ocupan mucha mano de obra o trabajadores, ¿no? Entonces se dice bien, ¿no? Se dice bien aquí que este indicador de desempleo se relaciona con la situación económica financiera, porque, miren, hay situaciones que han pasado en nuestro país y creo que pasan hasta ahorita. Esta situación que voy a comentar, que habló, digamos, del pleno empleo. Hay ciudades en el Perú que tienen pleno empleo, o lo tenían, digamos, pero se ha presentado eso, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, en Ica. En Ica, desde hace 4 o 5 años se ha hablado, digamos, del pleno empleo. Es decir, que ninguna persona está desempleada. Bueno, subempleada va a estar, porque de todas maneras no existe, digamos, todos los puestos de trabajo para cada especialidad, no existen. Pero que tiene una fuente y está haciendo algo ahí y se está ganando algo, eso se ha dado. También esto ha pasado en La Libertad, en el departamento de La Libertad. Pero eso de pleno empleo tampoco significa, digamos, que esté muy bien. Ojo ahí, ¿eh? Tener empleo no significa estar totalmente bien. Bueno, simplemente tienes empleo, te ganas algo, pero posiblemente no sea lo adecuado. Y recuerdan que el año pasado recuerdan ustedes, por ejemplo, que hubo una huelga de varios días y semanas, me parece, que incluso murieron unos señores que estuvieron protestando, justamente de Ica. Ahí en Ica comenzó los famosos agroindustriales, los trabajadores agroindustriales, ¿no? Ellos reclamaban que lo que se llenan de dinero son los dueños, los accionistas de estas empresas agroindustriales, porque exportan cualquier cantidad, producen y exportan cualquier cantidad. Y eso está muy bien, pero lo que pasa es que no le pagaban adecuadamente a sus trabajadores. Por ahí, gracias a la protesta, se logró por ahí un pequeño aumento que no es pues tampoco lo que quisieran los trabajadores, sino que hubo una contracampaña, porque frente a una huelga hubo una contracampaña. Hay entidades una ONG como la Ampadia, como la misma Sociedad Nacional, perdón, la misma CONFIEP y otros gremios empresariales por ahí comenzaron a hacer publicidad que la agroindustria es lo mejor que tenemos, que no puede ser que sea, digamos, amenazada y todo eso, ¿no? Pero en el fondo, digamos, es verdad. Hay mucho empresario que se está llenando de dinero en el país, especialmente los grandes empresarios. Pero eso lo que gana no lo refleja, no le asigna a sus trabajadores. No es consecuente con su capital humano. Prefiere verlo ahí, digamos, sufriendo
porque sabe, digamos, que no hay más trabajo, ¿no? O sea, el gran empresario te utiliza, te maneja, porque sabe que no hay trabajo, ¿no? Porque si hubiera trabajo y te tratan mal y te pagan mal, te larga pues a otro sitio, ¿no? Pero el empresario sabe que como no hay trabajo, entonces le das migajas ahí al trabajador y lo mantienes ahí medio vivo, medio muerto, y está ahí, ¿no? El asunto, digamos, que el empresario tiene que ser consecuente con sus trabajadores, ¿no? Si está ganando mucho y bien que lo gane, pero tiene que, digamos, revertir, digamos, en sus trabajadores, en su capital humano, capacitándolos, entrenándolos, aumentando el sueldo, ascendiendo de puesto, etcétera, ¿no? Si no, digamos, no tiene sentido estar trabajando para una empresa, ¿no? Pero ahora, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué nos toca? Bueno, algunos comentarios aquí algunos comentarios aquí relacionados con el llamado padre, ¿no? El llamado padre de la macroeconomía, ¿no? John Maynard Keynes, ¿no? Matemático y economista británico, ofreció respuestas a la candente pregunta de su época que la economía convencional había dejado sin costear, ¿no? El modelo keynesiano, muy conocido y aplicado hasta la actualidad, ¿no? Predice que las reducciones de impuestos, ¿okay?, y el aumento del gasto público provocan un rápido crecimiento del gasto. ¿Y eso hace qué? Que se mueva la economía, ¿no? O sea, es una solución ante la crisis, ¿no? Y esto se está aplicando ahorita en el Perú. Ahorita como hay recesión y las empresas privadas todavía no se reactivan totalmente, entonces es el encargo al Estado para que gaste, digamos. Pero para que gaste, para que haga un gasto constructivo, ¿no? Como esta entrega, digamos, de bonos a las familias pobres, como las inversiones que puede hacer en determinadas obras. Por ahí está el gasto, ¿no? Pero eso también se relaciona con la producción y el empleo, así como el déficit público. En todo caso, digamos, la teoría de Keynes estaba orientada a reducir el déficit público, ¿no? Que si bien es cierto, este gasto público va a aumentar, ¿no?, pero haciendo, digamos, un gasto, inversiones, producción adecuadas, a la larga, ese déficit va a ser un déficit solamente racional y no, digamos, un perverso, inadecuado para el país, ¿no? Bueno, aquí hay algunos comentarios al respecto. Vamos a ver este comentario. Hoy en día existen diversos apoyos para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El mismo Estado creó un programa de Reactiva Perú durante el gobierno de Vizcarra. Bueno, y las empresas están ahí debiendo ese dinero, ¿no? Lo malo es que se denunció, digamos, que muy pocas empresas de tamaño pequeño o mediano lo habrían utilizado, ¿no? Sino más bien habría sido aprovechado por las grandes empresas, ¿no? Dichos apoyos son por parte del gobierno, en este caso no somos gobierno federal, sino más bien gobierno central, por lo que se relaciona con esta teoría, ya que el Estado invierte, ahí está la teoría de Keynes, ya que el Estado invierte dinero en las empresas para que salgan adelante. No está mal, y el Estado invierte directamente con programas como Reactiva, ¿no? Pero también lo hace indirectamente, por ejemplo, reduciendo trámites,
Por ejemplo, dándole la posibilidad de que consideren más gastos para reducir la renta que obtienen y por ende paguen menos impuesto a la renta. Caso típico, por ejemplo, las universidades, ¿no? A las universidades no pagan impuestos generales a las ventas, pagan renta, sí pagan renta, pero el hecho de que no paguen IGB, la idea es buena, es para que reinviertan y haya pues mejores locales, mejores laboratorios, mejor conectividad como la que estamos necesitando hoy por hoy y todo eso, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo impacta todo esto? ¿Cómo impacta todo esto, todo este tratamiento, ¿no? Una gran parte de esta economía moderna se basa en la idea de Adam Smith, considerado padre de la economía, ¿no? En esta economía el Estado no interviene. Bueno, estábamos hablando aquí de la economía liberal, ¿no? Que mayoritariamente es actualmente, ¿no? Economía moderna mayoritariamente liberal. Y más bien esta economía liberal o los países de economía liberal están en contra de la economía social. Lo que pasa justamente en nuestro país. Ahorita, por ejemplo, hay un gobierno que ha entrado de corte, digamos, socialista, pero le están haciendo la guerra, ¿quiénes? Los neoliberales, los capitalistas, digamos, aduciendo que se implantará el comunismo y esto, que lo otro. En esta economía, en la economía liberal, ¿no? El Estado no interviene en la asignación de recursos. Bueno, no interviene es un buen decir, pero acabamos de comentar que el Estado interviene dando crédito. Ya lo ha hecho. En el mismo Estados Unidos. En el mismo Estados Unidos, Inglaterra, que son las cunas del neoliberalismo, estos estados han apoyado al sector privado para que, y no de ahora, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay casos famosos como este caso de las hipotecas subprime en el año 2008, 10 por ahí, donde el Estado apoya, digamos, a bancos y a empresas conocidas como esta famosa General Motors y otras que fueron apoyadas para que resurjan con el dinero de los contribuyentes. El Estado, digamos, aparentemente no interviene en una economía liberal, pero sí lo hace, en realidad, sí lo hacen. No interviene en la asignación de recursos y en la ley de la oferta y demanda. Bueno, así debería ser, pero no lo es todo eso, ¿no? La mano invisible que hablaba justamente Adam Smith no se da en todo su contexto, ¿no? El mercado cuando no existe, digamos, un ente que esté ahí monitoreando, supervisando, controlando, se desboca, ¿no? En el sentido, digamos, que hace mal uso de ese poder. El mercado tiene un poder, ¿no? Pero cuando los agentes económicos hacen mal uso de eso, se distorsiona todo. Y se distorsiona con el mercantilismo que estuve comentando, con los monopolios, con los oligopolios, ¿no? Con los duopolios y toda esa gama, digamos, de elementos que están por ahí, ¿no? A estos precios donde estamos por acá, oferta y demanda, la que predomina en el mercado ideal, ¿no?
afectando precios hacia un equilibrio que balancea la demanda de los productos contra las ofertas, etcétera, etcétera. Bueno, lo ideal, digamos, que haya un libre mercado puro. Es bueno, pero no es factible, no se da, ¿no? No se da esa situación. Miren, a los bancos les gusta hablar de libre mercado, pero ya les dije, ¿no?, que en este caso no discuten, no negocian sus tasas de interés ni los servicios que prestan con sus prestatarios, con sus usuarios, ¿no?, sino más bien todo lo contrario. Han conseguido una ley que les favorece tener o determinar su propia tasa, la tasa que van a cobrar, y encima de eso, cobrar otro gasto vinculado. Eso lo han hecho ley, mediante lobbies. Eso no es libre mercado, de ninguna manera. Cuando un banco te impone algo, ya no es libre mercado. El libre mercado es discutir. Me pide 10, yo te ofrezco 8. Y al final quedamos en 9. Y eso sí es libre mercado. Pero gran parte de la economía que dice ser de libre mercado termina no siéndolo. A ver, ya. Ahí pasamos ahí a conversar con ustedes, a ver algunos puntos acá. Vamos a ver. A ver, por acá tenemos varios comentarios grandotes aquí. Sofía se ha mandado aquí con, allá, el artículo 9. Lo has transcrito el artículo 9, está bien, Sofía, gracias. El artículo, ¿qué dice? Señala que las empresas del sistema financiero pueden establecer libremente las tasas de interés. Ahí está, pues, no solamente la tasa de interés, comisiones y gastos por sus operaciones, tanto activa como pasiva, ¿no?, y los servicios adicionales que prestan. Pero vamos a ver este otro acápite. Sin embargo, para el caso de la fijación de las tasas de interés deberán observar los límites que para el efecto señale el Banco Central de Reserva. Pero ahí te faltó. Ahí falta otro cachito, ¿eh? Te faltó ahí. Porque luego dice que esto de tener en cuenta lo que fije el Banco Central no es válido para el sistema financiero. O sea, primero te pone, digamos, el pastel ahí y después ya te embauca, digamos, ¿no? Bueno, ahí están las normas, ¿no? Pero bien, yo quería comentar aquí, por ejemplo, ¿ustedes cómo entienden el libre mercado? ¿Alguien me puede comentar, por favor, libre mercado? ¿Cómo entienden ustedes el libre mercado? Yo he discutido algunas cosas de libre mercado, pero hay situaciones de libre mercado, ¿no? Hay algunos casos que voy a comentar como efecto de discusión, ¿no? Hay una universidad de un señor que siempre le sacan memes, que no vamos a decir quién por ahora, pero ustedes ya están identificándolo. Esta universidad tiene, por ejemplo, una estrategia, ¿no? Te capta, digamos, como estudiante, cobrándote bien barato, bien barato. Recuerdo, por ejemplo, que hace algún tiempo escuchaba que algunos colegas estudiaban en esta universidad, estudiaban maestrías, ¿no? Colegas y donde tenían maestrías, donde pagaban mensualmente 100 soles, ¿no? Y esto le hablo desde como 7, 10 años atrás. Pagaban mensualidad para su maestría de 100 soles mensual. Y
En el caso de estudiantes, he escuchado que esta universidad igualmente así cobra barato. No sé exactamente cuánto cobra, pero el comentario está ahí, ¿no? Que cobra bastante barato al inicio. Pero una vez que ya te tiene a nivel de quinto, sexto, séptimo ciclo, como ya estás ahí enganchado en su universidad, ya te comienza, digamos, te comienza de alguna manera a maltratar, entre comillas, a maltratar, porque te comienza a cobrar ya mayor pensión, los trámites que tú puedas necesitar para esto, para lo otro, y para acá y para allá, trámite, y al final, digamos, si lo sumamos, si sumamos todo lo que puedas invertir, al final va a salir como cualquier universidad. Bueno, son estrategias de los entes, ¿no? El asunto que a nivel de universidad tenemos una suerte de libre mercado. Tranquilamente cualquiera de ustedes podría estudiar en una universidad privada, pública, en una universidad de tal o cual nivel, de acuerdo con sus ingresos, etcétera. Por ahí encontramos esa suerte de libre mercado. Por acá tenemos algunos comentarios. Vamos a ver aquí. Tenemos a Aarón, gracias desde Aarón. Dice, es cuando no interviene el gobierno, ¿no? Para determinar los precios, si no lo define la oferta y demanda. Exactamente, es eso, ¿no? Eso, pero ese es el libre mercado puro, ¿no? ¿Existe en alguna parte del mundo el mundo del libre mercado puro? Posiblemente no exista, ¿no? Posiblemente no exista. Porque hasta en Estados Unidos, el gobierno está, por ejemplo, con comprar las medicinas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, los privados no están atendiendo la pandemia, lo está atendiendo el Estado norteamericano, el Estado peruano, el Estado inglés, el Estado ruso, el Estado chino, ¿no? Los estados están asumiendo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen los estados? Primero, digamos, para evitar, digamos, justamente los altos precios, que en algunos casos de aprovechamiento de las entidades que están ahí en el mercado, ¿no? Y entonces es muy bueno, digamos, que existiera, digamos, el libre mercado con libre oferta y demanda. Muy bueno, pero no existe así, totalmente puro no existe. Tenemos aquí un comentario de Carlitos Enrique. Dice, el libre mercado es un sistema en el que el precio de los bienes y servicios es acordado por consentimiento entre los vendedores y los compradores. Claro, exactamente. Es una muy buena forma de decirlo. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Cuando uno va a un banco, el banco es el proveedor de dinero y yo soy el consumidor, el demandante de dinero, ¿no? Y deberíamos acordar ahí cuánto me ha cobrado. Me quiere cobrar 30 al año, ¿no? Si quieres te doy 20, por decirlo. Y finalmente, en una puja de precios ahí, como se llama, eso, podríamos llegar de repente a 24, 25, por ahí, y así acordamos. ¿Pero eso existe en el sistema financiero? No, no existe. Ni siquiera en el mercado, ni siquiera en cualquier mercado del barrio, ¿no? Tampoco existe. Ya algunos comerciantes tienen fijado un precio y si quiere lo llevas y si no, no lo llevas. Y a veces, como no hay otro, tiene que llevarlo. Y si hay otro, en buena hora te vas allá donde te pueden dar mejores condiciones. Bien, gracias González, ¿no? Tenemos aquí a Angelo Terrazas. En este tipo de mercado, los productores u oferentes, claro, tienen toda la libertad para decidir sobre los factores productivos. No. En la primera parte está bien, en el sentido que dices ahí que en el mercado hay productores u oferentes. Ahí está bien. Pero te has olvidado de la otra parte.
que somos los consumidores, los demandantes, los clientes, ¿no? Y entonces, entre ambos debemos fijarnos. Pero en un libre mercado no es así. Más bien lo que estás ahí mencionando es el mercantilismo. Ese mercantilismo es totalmente especulativo, ¿no? Donde el productor te impone un precio y si quiere lo lleva, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando. O está pasando, por ejemplo, con algunos productos, ¿no? Eso no ha terminado, está pasando por ahí. Pero no está mal que opines y tengamos la oportunidad de aclarar acá. Gracias desde Angelo Terraza Guzmán. Muy bien. Por acá tenemos más opiniones de aquí de Sofía. Dice Sofía Cachi, dice, se basa en disciplinas individuales. Perdón, pero disciplinas, decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? Profe, ¿qué pasa, profe? Se basa en decisiones individuales en igualdad de condiciones. Ajá, correcto. Y en un Estado que provee los servicios básicos para lograrlo. ¿Sí? Bueno, el libre mercado puro es eso lo que dices tú. Cuando ya lo hace intervenir al Estado, ahí ya estás hablando de una economía social de mercado. Ya no es libre mercado puro, es economía social de mercado. Y en realidad, esa es la receta más válida, más que el libre mercado, la receta es de economía social de mercado, donde se tenga ahí a un Estado, y no solamente un Estado, digamos, débil, sino un Estado fuerte, ¿no? Que se haga respetar, ¿no? Que, como dice Cachi, que provea de todos los servicios básicos, ¿no? Porque que provea es un decir, ¿no? Porque en realidad, si el Estado te provee es con nuestro dinero, ¿no? Nosotros pagamos impuestos y el Estado nos debería dar salud, educación, agua, luz, teléfono, debería dar todo, ¿no? Está muy bien, buen punto de vista de Sofía. También tenemos aquí Surco. Surco dice, es el proceso que muchas personas actúan de manera individual, movidas por iniciativas personales, realizando intercambio de mercancías entre sí, donde no existe ningún dominio central sobre el intercambio, ¿sí? Es otra forma de decirlo. Es otra forma de decirlo. Un poco, digamos, casi al inicio pareciera que está medio confuso, pero se arregla al final, ¿no? Donde ninguno tiene el dominio, donde tanto el oferente como el demandante están en iguales condiciones, ¿no? Ese libre mercado, ¿no? Donde el oferente está en igual condición que el demandante. Y el demandante, digamos, puede exigir, reclamar, imponer, y la otra parte debe escuchar, analizar, y en medio de todo eso, negociar. Ese es el asunto, la negociación. Si todo se daría por negociación, sería excelente el libre mercado. Bueno, por acá, Guillén dice, es un sistema económico donde en el intercambio comercial entre individuos no están sometidos a ningún control, ¿sí? Es otra forma de decirlo. Está bien, muy bien, gracias, ahí, está bien, está bien. Pero como decimos, el mercado pues tiene distorsiones, porque el mercado está, digamos, está compuesto por oferentes y demandantes, y uno que otro quiere imponerse. Y generalmente en ese interín, los demandantes somos los más débiles. Y entonces, eso lo sabe un productor, un oferente, un agente superavitario, como también le llaman,
Eso lo sabe perfectamente. Y por eso se da, digamos, los abusos que hay. Los abusos con la tasa de interés, los abusos con la, posiblemente en las pensiones de enseñanza, los abusos en el precio del producto de primera necesidad, los abusos en los precios de artefactos, los abusos en los pasajes de transporte, en cualquier bien o servicio que se trance en el mercado, ¿no? Así es. Bien, no hay otra opinión, ¿no? Muy bien, entonces estamos ahí. Hacemos un receso de un par de minutos, de 5 minutitos, un receso de 5 minutitos, por favor, para tomar agüita, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Hola. Sí, por acá Tronco dice que sí, gracias, gracias. Utilicen el micro si fuera el caso, no hay ningún inconveniente, están autorizados, ¿sí?
Uy. Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me dan un compartido, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Juan, sí, no. Magíteres. Ah, ya, Sí, correcto. Magíteres. Gracias, Molina, gracias. Es que, no sé, mi cámara sí no veo que funciona, no quiere trabajar la cámara. Uy, ¿qué pasó aquí? No quiere. Hola, uno, dos, tres, ¿me escuchan? Hola, ahora sí me están escuchando, ¿eh? A ver, vamos a ver el chat. Ya, dice que sí, sí se escucha. Ya, gracias, gracias. Gracias, Sofía, gracias, Cristian. Digamos, no sé qué, no quiere trabajar. La red está que se porta mal, ¿eh? Bien, bien. Bueno, respecto a estos temas que hemos estado hablando, pues del libre mercado, neoliberalismo, socialismo y todo eso, eh, eh, cada uno tiene sus adherentes, ¿no? Hay muchos adherentes del libre mercado, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Como hemos visto, el libre mercado no es malo, es más bien muy bueno, ¿no? Lo malo, digamos, que se distorsiona cuando no hay, digamos, un Estado fuerte que se hace respetar, que protege al más débil, aquellos oferentes grandes se terminan, digamos, apabullando, terminan apabullando al consumidor, al cliente, al usuario, ¿no? Para eso tiene que fijarse la regla correspondiente, ¿no? Eh, al menos, digamos, en nuestro país, por ahí, dadas las circunstancias, se hace necesario la intervención del Estado. No tanto en el control de precios, sino más bien en las reglas que deben regir el libre mercado, para evitar, digamos, los monopolios, oligopolios, duopolios, cárteles y toda esa secuela, digamos, de, de conjunciones que hace que se distorsione, digamos, el libre mercado. Tampoco, digamos, el consumidor puede abusar, porque en otros países pasa eso también. Tenemos consumidores muy organizados, unidos, y que, y que si quieren se tumban a un productor o a todo un conjunto de productores, porque terminan no comprando y, y se traen abajo. Tampoco queremos eso, ¿no? Pero queremos reglas claras, precisas para ambos, para oferentes, demandantes, y que y el resto, digamos, que sean la libre oferta y demanda la que prime, ¿no? En todo caso, una economía social de mercado es de lo más adecuado para todos, ¿no? En este contexto.
Cuando hablamos de intervención del Estado, ya estamos hablando de una economía social de mercado. Y eso es lo que prima en todos los países. Al menos en Europa, no sé si ustedes han escuchado los países nórdicos, que son países muy competitivos, donde posiblemente la pobreza, si es que hay, es mínima. El analfabetismo casi no existe. La salud está totalmente atendida. El ciudadano paga, sí, pagan altos tributos, pero eso se utiliza adecuadamente. El famoso estado de bienestar que prima, digamos, en gran parte de Europa, especialmente en estos países nórdicos, como Finlandia, Noruega, Dinamarca y otros, ¿no? Donde hay mucha defensa, digamos, al ciudadano frente a las empresas. Ya las empresas saben las reglas y por tanto, digamos, no se han ido al país, tampoco piensan irse, sino que están ahí porque son inversionistas, ¿no? Y en tanto trabajan adecuadamente, le va a ir bien. Solamente los abusos suceden en países como el nuestro, ¿no? Donde las empresas mineras, por ejemplo, que le dicen no contamines y sí contaminan. Donde le dicen tienes que llevar a cabo un estudio de medioambiental, ¿no? Y llevan a cabo el estudio, pero es un estudio bamba por ahí, ¿no? Un estudio, digamos, hecho de partes, si se quiere, para engañar por ahí, ¿no? Y encima, digamos, el Estado le da una serie de ventajas frente a otras, con el ánimo, digamos, que exploten de la mejor manera la riqueza que tiene el país, pero no cumplen adecuadamente. ¿Queremos una minería? Sí, sí queremos minería, pero que sea una minería responsable, sostenible, que procure, digamos, el desarrollo. En otros países mineros, como el caso típico de los chilenos, el caso de los canadienses o australianos, porque no hay mucho país minero. Dentro de los pocos países que hay, estamos los peruanos como país minero. Y en otros países sí se le ponen reglas claras. Un caso típico es lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Justamente con Evo Morales, que ha estado por acá visitando en Perú, en su gobierno, por ejemplo, nacionalizó muchas empresas, entre ellas mineras, ¿no? Y dijeron, no, se corren, y ya no va a haber inversiones, y con quién vamos a trabajar, ¿no? Sin embargo, las empresas se quedaron. Y ahí están. Más bien han ido más empresas ahí, porque ahora con esa riqueza del litio, del mismo gas, ¿no? Curiosamente en Perú, y este es todo un tema, ¿no? Y esto ya para llorar, ¿no? Posiblemente ustedes ahí en el Cusco consuman gas a 50, 60 soles, como lo consumimos acá en Lima también. Sin embargo, ese mismo balón de gas ahí, a precio, digamos, de soles, debe estar 10, 15 soles ahí en desaguadero, pero ese es gas boliviano. Entonces, por eso le digo que se requiere un Estado, pero no un Estado, digamos, un Estado conchavado con los grandes poderes económicos, ¿no? Sino un Estado que nos defienda a todos. Y ese es el tipo de Estado que queremos. Bien, 55 por acá dice, sí, pues es increíble, ¿no? 55 soles, 51 por ahí, mientras que nuestro mismo gas en México, que es donde termina el gas, está más barato que nuestro gas está más barato para los mexicanos que para nosotros. Eso no puede ser, pues es increíble, ¿no? Y eso, ¿sabe por qué? Por estas reglas de libre mercado.
en todo caso, digamos, del abuso del libre mercado, donde el Estado, digamos, ha hecho la finta de estar ahí, pero finalmente se ha, como se dice que obviamente se ha conchavado con los grandes intereses y ha terminado perjudicando a la gran mayoría. Y como acá los consumidores no estamos unidos, uno grita por acá y el otro no se adhiere a eso y no pasa nada, pues no pasa nada. Bien, bien. Entonces, dejamos esa discusión ahí, está ahí para en cualquier momento la reiniciamos y continuamos. Por ahora continuamos con este tema que estamos desarrollando. A ver un ratito. Muy bien. Entonces tenemos aquí el aporte de la UTLA. Esta me parece que es una universidad del Ecuador, donde hay una colega que desarrolla muy adecuadamente sus temas. Posiblemente ustedes hayan visto ya algunos de sus videos. Vamos a ver ahora qué nos dice. Iremos haciendo la parada necesaria para hacer los comentarios del caso. Un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la macroeconomía y el PIB. La macroeconomía se refiere a la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los agregados económicos. ¿A qué se refiere con los agregados económicos? Al resultado total de lo que han realizado los agentes en economía, que son los individuos y las familias, junto con las empresas. Ese es otro término que distingue, digamos, a la macroeconomía, agregados. El término global, como dije, también es válido, agregados, incluso más técnico que global, los famosos agregados. Siempre que se hable de agregados, ya estamos hablando en términos macroeconómicos. Economía y el PIB. La macroeconomía se refiere a la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los agregados económicos. ¿A qué se refiere con los agregados económicos? Al resultado total de lo que han realizado los agentes en economía, que son los individuos y las familias, junto con las empresas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de estos agregados? El monto total de bienes y servicios que se ha producido, el total de ingresos que se ha generado en la economía, el nivel de empleo, cómo se han utilizado los recursos productivos y cómo se han comportado en general los precios. Ahí ya podemos ver ahí 2, 4, 5, ¿no? 5 importantes elementos macroeconómicos, ¿no? 5 importantes elementos macroeconómicos, ¿no? Tenemos ahí el total de bienes y servicios, o sea, el PIB o PBI, ¿cierto? Los ingresos, la renta, la famosa renta nacional, ¿no? El nivel de empleo y con sus derivados, subempleo, desempleo y todos esos elementos, ¿no? La utilización de los recursos, ¿no? El consumo, estamos hablando ahí de consumo. Consumen las personas, consumen las familias, consumen las empresas, consumen los gobiernos, ¿no? Todos consumimos algo, ¿no? Y luego esto del comportamiento de los precios, que tiene que ver directamente con qué tema. A ver si me dicen por micro, el comportamiento de precios. ¿Me dicen por favor ahí? ¿A qué se refiere ese término comportamiento de precios en términos macroeconómicos? Hola. ¿Qué dice ahí? Carlitos Enrique, Abel Ugarte, Cristian, Solange, Aarón, Juano y 7 más que están por ahí. ¿Qué dicen? ¿A qué se refiere? Uy, 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 ¿qué pasó ahí? Oferta y demanda, naranjas, ¿eh? Naranja, técnicamente, comportamiento de los precios. ¿Qué pasa cuando un precio sube, un precio baja? Bueno, también pues, ahí está la respuesta, la inflación, ¿no?
La inflación es la respuesta. Inflación, deflación, ¿no? Inflación, aumento de precios, y deflación, disminución de precios, ¿no? A eso se refiere el comportamiento de los precios. Pero claro, también podemos decir que los precios tienen que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Eso ni qué decirlo. Pero la oferta y demanda, la oferta tiene que ver con la cantidad de bienes que hay disponibles ¿para quiénes? Para los demandantes. Y la demanda hace referencia a las personas, familias, empresas del gobierno que requieren bienes o servicios, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Seguimos. Aquí la, la imagen sale un poco distorsionada acá de la profe. Por aquí vi su nombre. Siempre hay que darle los créditos, como dicen en investigación, siempre hay que darle los créditos a las personas. Aquí es la profesora Paola Estupiñán Riofrío. Muchas gracias, profe. Muy bien, seguimos. Por acá estaba, ¿no? No, antes. Ahí estaba. ¿Y cómo se han comportado en general los precios? La macroeconomía se centra principalmente en dos temas. El primero, el crecimiento económico, que consiste en evaluar cómo se va expandiendo la producción en un país en el mediano y en el largo plazo. Y el segundo tema, los ciclos económicos. ¿A qué se refieren los ciclos económicos? En la economía la producción crece y decrece, no tiene una línea recta a lo largo del tiempo. Cada vez que hay un crecimiento llegamos a un punto tope que se llama el auge, y cada vez que hay un decrecimiento llegamos a un pico de crisis. En este proceso hay contracciones y hay crecimientos, ¿no es cierto?, que debemos evaluarlas tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo. Las decisiones que toman tanto los individuos como las empresas para poder mejorar la producción y también la productividad inducen al Estado a tomar decisiones. Habíamos visto anteriormente que las decisiones que toman las empresas están relacionadas con cómo maximizar su utilidad, y las decisiones que toman los individuos están relacionados a cómo adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios. Pero ahora el Estado mira en un contexto grande cómo se puede lograr un mayor bienestar para toda la economía. Cada vez que el Estado toma decisiones estamos hablando de políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Un conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir en la marcha de la economía en su conjunto. Como no existe una estrategia única para enfrentar los problemas en un país, tenemos en realidad una combinación de políticas que están condicionadas a las circunstancias, si estamos en fase de crecimiento, en fase de contracción, a la ideología que tienen los grupos de gobierno, a la afectación que queramos conseguir con una variable. Queremos conseguir expansión, queremos conseguir contracción, a la fase del crecimiento de la producción que tengamos. Entonces, dentro de todas estas circunstancias, el Estado va a definir qué queremos hacer para influir en la producción, en el empleo, en la estabilidad general de los precios que se va a reflejar a través de la inflación, y también en cómo nos vamos relacionando con otros países, que todo esto se va a reflejar a través de la balanza de pagos, especialmente. Antes que avance ahí, quería comentar algo aquí. ¿Cuál era? Que me olvidé. Ya. El asunto es el siguiente, ¿no? Miren, nuestro país tiene una excelente política macroeconómica. Y recalcamos la palabrita excelente. A nosotros nos reconocen en el mundo por una buena, muy buena, excelente, como reitero, macroeconomía. Sin embargo, acá internamente, a nivel micro, es donde tenemos los problemas. A nivel micro, no hay la cantidad de bienes y servicios que se necesitan, hay desempleo, hay techo de inflación, hay tasas de interés altas, como ya hemos venido comentando, y todo un conjunto de afectaciones así a nivel micro, ¿no? Pero a nivel macro,
somos muy reconocidos a nivel internacional. Los mercados mundiales tienen muy buenas referencias sobre el caso macroeconómico peruano. Tanto que en el gobierno de Sagasti, por ejemplo, ahí por el mes de febrero, si no me equivoco, se hizo una colocación de bonos del Estado peruano a 112 años. Yo le digo a ¿ustedes me darían un crédito a mí para que yo le pague en 112 años, sabiendo que aquí en 20 años ya me voy de este mundo? Posiblemente no me den. Bueno, sin embargo, al Perú, bueno, los estados no, bueno, los estados se estima pues que no mueren, ¿no? Y generalmente se dice ahí que los estados no quiebran, ¿no? Y entonces hay en el contexto internacional, no solamente los mercados, sino también de los organismos multilaterales, caso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y organismos como la CEPAL, organismos como la OEA, la misma ONU, tienen un buen concepto de Perú. Tan buen concepto es que, miren, acá acabamos de ver, digamos, como un grupo, digamos, político, como es Fuerza Popular, ha aducido que ha habido, digamos, fraude y esto y el otro, pero nunca ha presentado, digamos, evidencia contundente. Tanto que la ONU, la OEA, han reconocido como unas elecciones limpias, transparentes, adecuadas. Por eso les digo que a nivel internacional tenemos mucha credibilidad. Lo que se quiere es que no se pierda esa credibilidad, aunque es un poco engañosa, ¿no? Hablando entre nos, no sé digamos, no sé cómo se ha conseguido, se ha fabricado, entre comillas, esa política macroeconómica que nos favorece. De hecho, lo tenemos muy bien sentado, y eso lo sabe el mundo, ¿no? Pero sin embargo, eso no se condice, digamos, con lo que pasa internamente, donde tenemos altísimos porcentajes de mortalidad, de anemia, de muerte por cuestión de salud, por cuestión de alimentación. Tenemos problemas de educación. Hay mucha gente que nosotros podemos estar educándonos y todo eso, pero hay mucha gente que no está en condiciones de eso, ¿no? Y eso es lamentable. La situación, ¿cuál es la moraleja aquí, ¿no? Que la microeconomía debería ir de la mano con la macroeconomía. Y ahí sí, como dicen ustedes, la hacemos linda, ¿no? Pero seguramente este nuevo gobierno, al ver, digamos, lo que se ha experimentado antes, posiblemente vaya en términos de corregir toda esa situación. Por el momento le damos el beneficio de la duda y que hagan lo mejor, ¿no? Vamos con la profe. A través de la inflación y también en cómo nos vamos relacionando con otros países, que todo esto se va a reflejar a través de la balanza de pagos, especialmente en el saldo de cuenta corriente, cuando nosotros medimos si es que hay un déficit o un superávit en balanza comercial. Este esquema, muy rápido pasó ahí, el esquema tenemos que analizarlo. Primero podemos ver ahí abajo, ¿no? Abajo que todos los aspectos que involucra la macroeconomía, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos ahí al lado izquierdo de macroeconomía tenemos las políticas que son necesarias que el país lo gestione adecuadamente. Porque de acuerdo con esas políticas
es que vamos a construir la macroeconomía de la cual hemos comentado, que es muy buena, muy adecuada. Y es cierto, en el Perú, por ejemplo, tenemos una buena política monetaria. En ese caso tenemos que felicitar ahí al señor Velarde y a todo a toda la gente del Banco Central de Reserva que lleva una adecuada política monetaria. Ellos mismos también una adecuada política fiscal. Ellos mismos una adecuada política cambiaria. Todo eso está a cargo del BCR, ¿no? Y esta política de oferta, bueno, ya tiene que ver con otros sectores, ¿no? Como producción, como el mismo economía y finanzas, salud, etcétera, 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 ¿no? Y al lado derecho de, de, de este rectángulo de macroeconomía, ¿qué tenemos? Tenemos las actividades, ¿no? Las actividades que se relacionan con el aspecto macroeconómico. El PBI en sí, ¿no? Que crece por temporada, decrece en otras, pero es el PBI, es un tema, digamos, macroeconómico. Lo ideal es que siga creciendo siempre, pero no siempre es así. Al menos ahorita, por ejemplo, estamos saliendo de un contexto de estar a la baja, digamos, en el PBI. Felizmente se está recuperando la economía y eso se tiene que reflejar ahí en este famoso crecimiento. Y esto el empleo, va a pasar mucho tiempo, digamos, para que tengamos pleno empleo y con ello, digamos, asegurar los servicios básicos, la salud, la educación de las familias, etcétera, ¿no? Un buen tema es esto de la inflación. La inflación está muy bien gestionada, ¿no? El Banco Central de Reserva justamente también es otra función que realiza, ¿no? La gestión o administración de la inflación. Y el Instituto Nacional de Estadística es el que mide, ¿no? El que mide, ¿no? En todo caso, trabaja ahí de la mano BCR e INEGI, ¿no? Y otros aspectos relacionados con la macroeconomía, bien se dice acá, por ejemplo, el déficit público, ¿no? Bueno, si se demanda, digamos, un mayor gasto del Estado, ese gasto público va a aumentar. Acaba de indicar, por ejemplo, el nuevo ministro de Economía, el señor Franke, Pedro Franke, Franke. Bueno, Pedro Franke dice lo siguiente, ¿no? Que el Estado, ante la carencia de las personas, de las familias, de recursos, le va a entregar un bono de algo de 350 soles. Y en ese momento hay que hablar pues del déficit público, porque justamente si el Estado desembolsa dinero, eso se convierte en déficit público. Bueno, él felizmente ha dicho que todo eso está fríamente calculado, ¿no? Y está bien que sea así, fríamente calculado, porque estos desembolsos no originará, digamos, un altos déficit. De hecho, va a generar un déficit, ¿no? Porque si yo tengo 10 y te doy 5, ya solamente me quedé con 5, ¿no? Pero con esos 5, yo puedo hacer de repente lo que me toca hacer, lo que me compete hacer, ¿no? Y entonces ahí mi déficit no es tan dramático, ¿no? Pero si tengo 10 y te doy 8, ya la cosa cambia. O si tengo 10 y te doy 10, me quedo sin nada, ¿no? Vacío. En todo caso, este déficit público tiene que manejarse adecuadamente, ¿no? En el sentido de procurar que el Estado no incurra en gastos innecesarios. Claro, los neoliberales, cuando estaba PPK, cuando estaba Vizcarra, cuando estaba el mismo Sagasti y se entregaba bonos, no decían nada. Y especialmente cuando el Estado entregó
Reactiva Perú a las grandes empresas, estos neoliberales, falsetes, capitalistas falsetes, no decían nada. Pero ahora como se trata de entregarle dinero a los pobres y mayoritariamente a los pobres, ahí sí hablan de cómo se va a afectar el presupuesto de la República, va a aumentar nuestro déficit y todo eso. Y el asunto es que finalmente todos estos déficits lo pagamos todos, ¿no? Así es. Ese Reactiva Perú, que se han aprovechado las grandes empresas, ya lo estamos pagando nosotros. Esos bonos que se han entregado a las familias y los nuevos que se van a entregar, igualmente lo vamos a pagar nosotros, todos. Pero es una situación coyuntural, pues, ¿no? ¿Cómo no le vamos a ayudar en algo si yo estoy con salud y estoy trabajando? Entonces tengo que ser condescendiente, pues, con la gente que ha sufrido o sigue sufriendo estragos en su salud, en su situación económica, ¿no? Entonces tenemos que ser ahí, por ahí da el asunto, ¿no? Bien, parece que ya estamos un poco tarde. Bueno, lo dejamos ahí. No sé si usted tiene algún comentario. Por favor, con todo gusto. Si no, pasamos a la lista. Pasamos a la lista. Por acá, a ver. Esto de acá. Un ratito aquí voy a compartir la pantalla aquí con ustedes, pero primero me ubico en el escenario, ¿no? Ya estoy ubicado. Ahora sí voy a compartir pantalla. ¡Pum! ¡Pa! Ya. Vamos a ver. Ahí estamos. Asistencia. Macro. Ya. Hoy, ¿qué día es? Hoy estamos 19, ¿no? Bueno, la fecha está ahí. Pero le vamos a llamar aquí sesión 2. Sesión 2, sí, claro. Sesión 2. Semana 1, sesión 2. Y le vamos a poner completo. ¿Bien? Semana 1. Semana 1. 2 puntos, sesión 2. Así está mejor. Y entonces vamos con la lista. A ver, hasta anteayer creo que teníamos 13 alumnos, 14 creo que habían. Ahora tenemos 17. Lo que quiere decir que vamos aumentando, vamos mejorando. Vamos a ver. La señorita Cachi está ahí, claro, gracias. Calvo. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Cardeña, ¿no? Cardeña. No le he visto. Centeno, tampoco le he visto. Presente, profe. Ajá, oye, ya pues, Centeno, tiene que hablar, ¿eh? Ya, gracias. Flores. Zoraida Flores, nada. Se ha matriculado ahí, primero dice que hace un mes, en septiembre. En septiembre por ahí me adhiero, dicen. González estuvo participando, gracias. ¿Está ahí, no? ¿González? Presente, profesor. Gracias, muy amable. Constantino Huanca. No le he visto. Joseph Guaita. Presente, profesor. Qué bien, qué bien. No te he visto participar, ¿eh? Hay que participar, Joseph, Lucio. Vamos a ver, con Catherine Laime. Catherine Laime, tampoco le hemos visto. López, tampoco, no se le ha visto. Molina, sí está. El primero en llegar, vamos a ver ahí con Mayerly Palomino. Presente, profesor. Gracias, Mayerly. Oye, pero no participas, escribe pues algo en el chat, aunque sea tu nombre. Ya, profesor, está bien. Gracias. Hay que participar ahí, ¿eh?
Vamos con Surco, si ha estado participando, mira. Presente, profesor. Oye, qué buena voz, ¿ah? Buena voz, ¿ah? A ver, otra vez y preséntete, Surco. Buena voz, ¿ah? Felicitaciones, ¿eh? Una voz de macho latino. Felicitaciones. Vamos con Joanes, o Joanes, ¿cómo se lee esto? Joanes Terrazas. Presente, profesor. Ok, bien. Joanes Paulis Ángelo. Qué interesante tu nombre, ¿sabes? Joanes Paulis Ángelo, qué bien. Felicitaciones, ¿estás ahí? Sí te vi por ahí que hiciste un rasante con la participación, ¿o no? Creo que no, ¿no? Sí, creo, ¿no? Sí, Ya. participé, profesor. Claro, muy bien. Aarón, sí. Ha estado ahí varias veces, ¿no? Aarón. Presente, profesor. Claro, he conocido caserito ya de la clase pasada. Muy bien, felicitaciones. Vamos con Wilber Ugarte, lo vi por ahí. Wilber, profe. ok, gracias. Pero no te he visto participar, ¿ah? Ya, vamos con Roger Humérez. Roger no se ha hecho presente. No está Humérez. Bueno, dejamos de compartir ahí, regresamos de acá. Bueno, ¿usted tendrá un comentario, si fuera el caso? ¿Nada? ¿Un comentario? Bueno, como no hay comentarios, ni opiniones, nada, queremos decir que todo ha estado pues entendible, ¿no? Tan entendible que nosotros comenzamos preguntando cómo se divide la teoría económica y ustedes han dicho que micro y macroeconomía. Luego ya hemos concordado en que la macroeconomía trata de los agregados económicos o indicadores globales, también como se pueda decir, ¿no? Y dentro de estos indicadores ahí tenemos el Producto Bruto Interno, la renta nacional, tenemos el interés, la inflación, ¿no? Y que todo eso es posible con las políticas que lleva a cabo política de Estado. Las políticas son del Estado, ¿no? Y que cada gobierno que entra los trata de administrar de la mejor manera, ¿no? Como la política monetaria, cambiaria, fiscal y este manejo de la inflación, que competen, todo esto lo anterior compete al Banco Central de Reserva, ¿no? Aparte que todos los sectores pues también trabajan ahí desde las funciones que les toca realizar, ¿no? Bien, nos quedamos ahí. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas, Aarón. Buenas Gracias. noches, profesor. Hasta la próxima. Así es, Mayerly. Punto para ti.